Muchas gracias, María del Ángel. Una vez que han finalizado estas dos ponencias, en ese tercer bloque, el grupo de trabajo dedicado al espacio del Instituto Iberoamericano, que está presidido por Elvira Prado Alegre, pues nos va a hacer la presentación a través de Maureen Williams de la declaración de la exploración y utilización del espacio ultraterrestre en beneficio de la humanidad. Permítame antes que les presente a Elvira Prado, quien es doctora en Derecho Internacional Público por la Universidad Rey Juan Carlos y máster en Derecho Marítimo, Aeronáutico y Espacial por la Universidad Libre de Bruselas. Es miembro por España del Comité de Derecho Espacial de la International Law Association y además es miembro del Consejo Asesor de la International Academy Space of Law. Elvira ha publicado en 2008 su tesis doctoral sobre los estados de la Unión Europea frente a los grandes retos del derecho internacional del espacio y actualmente es responsable del grupo de trabajo de derecho espacial. Lamentablemente Elvira no ha podido estar aquí presente por problemas de agenda, pero la tenemos en remoto, así que Elvira, cuando quieras. Maureen Williams es miembro del Consejo Directivo del Instituto, es miembro titular del Royal Institute of International Affairs de Londres, presidente de honor de la Comisión de Derecho Espacial de la International Law Association, directora del International Institute of Space Law, es representante permanente ante la Comisión de Asuntos Jurídicos del Espacio Ultraterrestre, catedrática emérita en Derecho Internacional Público y Derechos Humanos en la Universidad de Belgrado, Buenos Aires, investigadora superior del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas de Argentina y emérita desde 2019. Es además árbitro especializado en Derecho Espacial en la Corte Permanente de Arbitraje de Naciones Unidas desde 2015. La profesora Maureen Williams tiene la palabra. Muchas gracias, Elvira. Realmente un placer compartir esta reunión virtual con vosotros de manera bastante inesperada, habiendo hecho malabarismos para conectarnos, pero aquí estamos. Muchas gracias por estos minutos. Yo, más que al Tratado del Espacio y las conclusiones a que hubimos llegado en las jornadas del Instituto de Madrid, Alcalá de Henares, a fines de 2016, sobre el Tratado del Espacio, que en ese momento cumplía más de 50 años de vigencia, quería agregar algo que sigue a las conclusiones acordadas en Madrid y Alcalá de Henares, que regían hasta fin del año pasado, pero luego hay un epílogo muy interesante, que es la conclusión de la NASA con 10 estados signatarios, que después los voy a mencionar, de los acuerdos Artemis. Recordaremos que estamos acostumbrados en la última parte del siglo pasado a los acuerdos Apolo de la NASA y ahora pasamos a los acuerdos Artemis, inspirados en la mitología griega, puesto que Artemis es, según esa mitología, la hermana de Apolo, ambos hijos del rey Zeus, siempre en esa mitología. En Madrid, Alcalá de Henares, voy a decir la conclusión a que llegamos al Tratado del Espacio de 1967, que era lo único que teníamos en ese momento como una especie de carta magna del espacio, regulando la cantidad de situaciones, muchísimas, pero no todas, había varios claros luego, en ese sentido. Dijimos que el Tratado del Espacio había superado los 50 años y debía mantenerse su vigencia. Y si era posible agregar algunas cosas, por ejemplo, en materia de chatarra espacial, recursos naturales, seguridad en el espacio, cibernética, etc., agregaríamos esto en protocolos específicos, pero no tocar la letra del Tratado del Espacio.
así lo hicimos y el tratado siguió Rey, Carta Magna del Espacio, hasta octubre, 13 de octubre del año pasado, en que la NASA, junto con 10 estados signatarios, puso en vigencia el acuerdo Artemis, que tiene mucho que ver con la idea de la NASA, según dice los propósitos y principios, de que el ser humano continúe con su ánimo y su ilusión de seguir explorando, y digo explorando, y digo utilizando, no digo explotando, ni el tema comercial, sino lo otro, investigando, con una delegación que está supuestamente programada para descender en la Luna en el año 2024. O sea que uno de los temas más importantes para nosotros en los futuros es ver de qué manera se va a producir la práctica de los estados y la observación de los acuerdos satélites, que yo muy rápidamente en estos minutos me voy a referir a. En primer lugar, estos acuerdos, que son precursores de una próxima descenso tripulado en Marte, hubo una en el mes de febrero que muchos de vosotros habéis observado, con un vehículo que descendió y está haciendo observación no tripulada. Y está esto supuesto para después de este descenso de delegaciones en la Luna en el año 2024. Bueno, estos acuerdos fueron firmados diré que queda abierto a la firma, pero hasta ahora son 10 estados. Por un lado está la NASA, por otro lado está Australia, Canadá, Luxemburgo, Estados Unidos, Reino Unido, Italia, muy poco hay por Europa. Vamos a tener que trabajar un poco para ver quienes representan a Europa y también a América Latina piensen si les conviene entrar en la firma de esto o no, y esto puede ser un tema interesante de estudio en los meses futuros. Y además están los Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos de América, Italia, Japón, Luxemburgo y Reino Unido. Hace unos minutos me fascinaba la exposición del orador anterior en materia de la Unión Europea, y lo que mencionaba, a mí me tocó representando la época post-transicional de Brexit con respecto a Galileo, que el Reino Unido se fue de Galileo, quedó en Capricornio, etc. Y estaba realmente fascinada con ese tema, que de alguna manera va a poder entrar en vigencia con respecto a lo que dice Artemis. Bueno, estos acuerdos se los llama en plural, son varias cláusulas, son 13 cláusulas. En ellas, casi, digamos, el leitmotiv es que hay que respetar los principios fundamentales del Tratado del Espacio, por supuesto, la no apropiación nacional, ni tampoco privada, eso está prohibido, esto los acuerdos lo respetan, pero contrariamente al Tratado del Espacio del 67, habla de los recursos. Yo recuerdo en Madrid,
como mencioné en las jornadas de Alcalá de Henares, hablamos mucho sobre recursos espaciales y lamentablemente, aunque hay mucha doctrina sobre el caso, lamentablemente hay mucha disidencia entre los distintos grupos de trabajo. Bueno, los acuerdos Artemis hablan en su cláusula 10 de los recursos espaciales. Yo un poco más adelante me voy a referir a los 3 párrafos que contiene, pero antes de nada, una novedad de los acuerdos Artemis al principio, cuando habla de los fines y principios de estos acuerdos, trae a colación una fuente que pertenece a la terminología, voy a leer exactamente cómo la llama, la terminología de la mecánica celeste y los puntos Lagrange, al decir que ¿podemos pasar a los principios? Voy al primer principio, fines y principios de los acuerdos Artemis. Y en su primera sección dice que la intención es aplicar actividades civiles espaciales conducidas por las agencias espaciales de cada uno de los estados signatarios y les da una importancia enorme a las legislaciones espaciales nacionales de los estados signatarios y que deberán tener lugar en la Luna, dice, Martes, cometas y asteroides, incluyendo su superficie y su subsuelo, las órbitas de Marte y de la Luna y los puntos Lagrange. Y esto es algo que introducen los acuerdos Artemis, que el Tratado del Espacio no mencionó jamás. ¿Qué son? Lo voy a decir muy rápidamente, según, como decía, la mecánica celeste los define. Son puntos en la órbita cercana que tienen 2 objetos espaciales de tamaño regular que están orbitando. Normalmente, estos 2 objetos en la órbita emiten una fuerza gravitacional hacia puntos de la órbita, alterando la órbita de cualquier otro objeto que se encuentre en ese punto. Estos puntos, los puntos Lagrange, la fuerza generada por los objetos espaciales y la fuerza centrípeta se balancean entre sí. Como consecuencia, se convierte a los puntos Lagrange en una posición ideal para satélites, dado que con muy pocas correcciones se puede mantener por las partes la órbita deseada. Es por ello que lo incluyen, porque ahora les interesa muchísimo la utilización de estos puntos Lagrange. En la órbita Tierra-Luna tenemos 5 con esta característica y tenemos en la órbita lunar otros 5 puntos Lagrange. Esto seguramente yo iba a sugerir, va a ser mucho más fácil hacerlo en una reunión en presencia con todos los instrumentos de la mecánica celeste que van, por supuesto, mucho más allá de la época de Newton o Galileo o Copérnico, pero no demasiado lejos.
pero es mucho más fácil verlo en persona. Y yo sugiero dentro de esta charla un seminario sobre este nuevo concepto que incluye los acuerdos Artemis, o sea, la exploración de estas órbitas que están en el sistema Tierra-Sol o Tierra-Luna. Bueno, en muchas medidas, los acuerdos en sus cláusulas se refieren a los tratados internacionales del espacio, todos ellos en vigencia, según lo analizamos en Madrid, Alcalá de Henares 2016, y siguen tal cual. No han agregado casi ratificaciones, pero ya entonces estaban todos en licencia. El Acuerdo de la Luna no demasiado famoso ni demasiado popular porque tuvo pocas ratificaciones, muchas sugerencias de cambios, pero no se ha aplicado demasiado. Se refiere a la aplicación en materia de salvamento, lo que estipula el Acuerdo de Astronautas que le siguió al Tratado del Espacio de 2018, el Convenio sobre Responsabilidad Espacial por Daños por Actividades Espaciales de 1972, el Acuerdo de Registro para determinar cómo se atribuye esa responsabilidad, y el Acuerdo de la Luna. Pero el Tratado del Espacio del 67 en ningún momento habló de los recursos naturales, ni tampoco en ninguna de sus partes utilizó ni la palabra explotación, ni la palabra comercialización. Por supuesto que hace más de 50 años no estaban demasiado ocupados de lo que vendría y en qué medida venía, pero bueno, ahora sí es un nuevo tema para la agenda y hay actividad de ese tipo que de alguna manera intentan los acuerdos Artemis tranquilizarnos diciendo que nunca una ley nacional de los estados va a poder ir en contra de los principios del Tratado de 1967. Nunca. Es un principio, por otra parte, de derecho internacional. Pero a veces, quizás en la práctica, y por eso es importante ver la práctica de los estados, ahora, en estos casi 3 años en que van a estar viviendo en la Luna, comiendo en la Luna, trabajando en la Luna, investigando en la Luna, y con la promesa de que va a ser la primera vez que una mujer y un hombre pisan el suelo lunar. Bueno, va a ser muy importante hasta qué punto la posibilidad de utilizar los recursos de la Luna en ese tipo de vida, en el día a día de la actividad espacial, hasta qué punto no se llega a una parte que sea rayana un poco con la comercialización. Habla de comercialización, pero de todos modos dice jamás una ley nacional de los estados, y se refiere en este momento a los 8 estados signatarios, puede alterar ese principio de la no apropiación nacional o privada por uso o ocupación o de cualquier otra manera. Bueno, siguiendo un poco, también se ocupa del tema de la órbita y de la chatarra espacial, y de alguna manera menciona lo único que realmente tenemos como derecho positivo, aceptado por los estados en Naciones Unidas, en COPOS, que es las líneas rectoras establecidas en materia
de residuos espaciales. Estas líneas rectoras son muy útiles, pero son esencialmente técnicas porque las elaboró dentro de la Comisión del Espacio Ultraterrestre de Naciones Unidas, la Comisión de Asuntos Científicos y Técnicos. Pero la Comisión de Asuntos Jurídicos no dijo una sola palabra y tampoco ha dicho una palabra hasta el día de hoy. Ahora estamos muy dedicados a resucitar los proyectos en materia de convenciones sobre residuos espaciales de una amplitud mucho más grande, como es el proyecto de la isla de 1994, adoptado en materia de space debris, y que ahora estamos revisando para tener una revisión al día para la próxima reunión bienal de la isla, donde hay bastante que agregar, pero tampoco creo que se pueda solucionar mucho el tema. Este proyecto de convención tiene una definición de recursos espaciales que ayudó mucho, pero no es limitativa. No son todos, pueden suceder otros. Y no podemos estar continuamente por un tema técnico de que hay más tipos de recursos o tienen otras consecuencias, cambiar un instrumento jurídico adoptado por las partes. Bueno, estamos en eso, pero estamos también un poco en que nos quedó la inquietud de que en la Comisión de Asuntos legales o jurídicos de Naciones Unidas no se le dio la palabra para hablar jurídicamente de el tema de los residuos espaciales. Voy a decir una palabra de los recursos, a ver hasta qué punto podemos estar más o menos tranquilos o no. Podemos ir a la cláusula 10 de los acuerdos Artemis. Y antes de eso quería decir otra cosa. Este acuerdo Artemis no es como una convención usual, como el Tratado del Espacio. No es que hay que ratificarla, es un tratado de adhesión. A quien le interese adherirse no puede formular reservas, ni tampoco puede hacer declaraciones que sean rayanas en reservas. Hay que adherirse sí o no. Y por ese motivo no aplica el artículo 102 de la Carta de Naciones Unidas sobre su inscripción. Directamente estos acuerdos Artemis son ya hoy un documento oficial de la Comisión Jurídica del Espacio Ultraterrestre. Antes de ver muy rápidamente lo que dice sobre recursos, quería decir, porque este va a ser el tema sobre el que tome la palabra la doctora Prado Alegre, la declaración que salió de este instituto, particularmente de las autoridades de este instituto, de Elvira y del presidente, sin saberlo, casi al mismo tiempo de la redacción de estos acuerdos Artemis, proponen un instrumento que es una declaración que está magistralmente redactado, es una cátedra en la redacción de un instrumento jurídico. Jamás habla de explotación, jamás habla de comercio, cuida mucho la palabra. No digo más porque ella va a entrar en el tema más tarde, pero quería dejar sentado esto, quería dejar sentado la necesidad como de recomendación de estas jornadas, que este acuerdo vaya a la Comisión de Naciones Unidas, de la Comisión Jurídica,
para su adopción, porque puede ser muy útil cuando empiece la práctica de los estados y cuando empiece la interpretación y la aplicación de este convenio. Y quería decir también otra cosa antes de ir a la parte de recursos, con eso voy a terminar, es que uno de los estados signatarios que está muy activo ahora en todos los temas del espacio ultraterrestre, de las actividades en el espacio, ha preparado un grupo de jueces que ahora son partes de lo que se ha dado a llamar una corte global con una jurisdicción amplísima y por lo tanto también una competencia muy amplia, pero es de origen nacional. Esto es una parte de la legislación nacional de los Emiratos Árabes y que fue puesta en funciones el 1 de febrero de 2021. Bueno, paso ahora rápidamente a mencionar algo sobre los recursos que va a dar para mucho pensar y para mucho sugerir. Los signatarios notan que la utilización, todo el tiempo hablan de utilización, jamás de explotación, puede ser de beneficio para la humanidad y puede proporcionar un apoyo muy importante en las operaciones de sostenimiento. Los signatarios enfatizan que la extracción y la utilización de recursos naturales, incluyendo el recupero de parte de la superficie o subsuelo de la Luna, Marte, cometas y asteroides, debe hacerse de manera exacta o muy completa en observación del Tratado del Espacio de 1967 y las declaraciones de Naciones Unidas con respecto a la sostenibilidad de las actividades espaciales. Los signatarios, y esto es lo importante, afirman que la extracción de recursos no constituye necesariamente apropiación nacional, según el artículo 2 del Tratado del Espacio, y que los contratos y otros instrumentos relativos a los recursos deben ser siempre consistentes con el Tratado de 1967. Y los signatarios se comprometen a informar al Secretario General de Naciones Unidas y al público y a la comunidad científica internacional del resultado de la extracción de recursos de conformidad con el Tratado del Espacio. Y dado el tiempo, bueno, espero que sigamos hablando sobre todo esto en reuniones siguientes. Da para mucho, se abren muchísimos caminos, también negociaciones, porque en última instancia, por ahora, los acuerdos Artemis son un acuerdo regional. Solamente no participa África, sí los demás continentes. Así que sería interesante también quienes tienen contactos o no con sus cancillerías de los distintos países que integran este instituto, de hacer conocer un poco el alcance y las implicancias de este nuevo y fundamental agregado al derecho internacional del espacio para que tengamos opiniones de todas esas fuentes. Aquí me despido de vosotros. Quisiera nuevamente mi gran apoyo a esa declaración del instituto que va a hablarnos Elvira,
y muchísimas gracias por estar aquí y verlos a todos. Nada más. Muchas gracias, Morín, por esta excelente exposición sobre los Artemis Accords. Es verdad que da para mucho que hablar.